¿no? Ujú. Así que realmente, y esto lo digo con toda honestidad maquiaveliana, el agradecido pues soy yo por permitirme este intercambio de ideas que espero sea fructífero. Estoy seguro que va a ser muy interesante al menos. Pues bien, he titulado el... Es que me silenciaron, entonces ya abrí mi micrófono. He titulado la conferencia Maquiavelo, Moral y Libertad. Evidentemente, cuando tenemos el nombre de Maquiavelo enfrente, pues indudablemente nos lleva a pensar, uno, en la política, dos, en la moral, tres, en la república, aunque esto último no es tan frecuente. Entonces, evidentemente, estas nociones primarias sobre Maquiavelo se basan en El Príncipe, el gran libro de Maquiavelo que, no obstante su brevedad, ha alcanzado una trascendencia histórica monumental e indudable. Entonces estamos frente a uno de los grandes clásicos del pensamiento político. De hecho, es más o menos, hay un consenso de que con Maquiavelo inicia propiamente la concepción política moderna. Digamos que es un parteaguas en la historia del pensamiento político, porque con Maquiavelo comienza a pensarse la política de una manera terrenal, de una manera humana, de una manera antiutópica y efectivamente no relacionada con la moral cristiana. Esto es así lo primero que viene a la cabeza cuando se está leyendo El Príncipe, el gran libro de Maquiavelo. Por cierto, él le tituló, el mismo Maquiavelo le tituló este pequeño libro sobre los principados. Eso fue el título que le dio él, Maquiavelo le dio sobre los principados, dando a entender que es un estudio descriptivo sobre esta forma política que no era nueva, pero que sí podía entenderse de una manera nueva, ¿no? El nombre El Príncipe se lo dieron quienes lo editaron por primera vez, ya póstumamente. Maquiavelo muere en 1527 y El Príncipe se publicó 4 años después y varios personajes vivos en aquella época se atribuyeron la autoría, pero no era así. Bueno, era Maquiavelo, simplemente había dedicado este libro a tratar de fundar un nuevo estado llamado Italia para congregar las distintas repúblicas y principados que Italia no existía, existían en el Renacimiento italiano como pequeñas ciudades o pequeños reinos de distinta naturaleza. Por supuesto que estamos hablando de una época anterior al Estado-nación soberano, que es la forma política moderna y sobre lo que todavía hay que discutir bastante, eh, más allá o más acá de Maquiavelo No sé, mamá, no sé si me da el tiempo. Y la inauguración se coló un debate con la mamá. Y entonces, bueno, conviene reflexionar, por supuesto, y esto se ha hecho, se ha hecho a partir de los años 70, sobre todo en Europa, pensando en una declinación del Estado-nación para darle lugar a otras formas políticas. Entonces, el asunto es bastante interesante y sobre todo a nosotros los latinoamericanos nos llama este debate porque evidentemente
Si nos comparamos con los estados-naciones de Europa o los Estados Unidos o inclusive los estados-naciones asiáticos que heredan la forma imperial de antiguas épocas, pues evidentemente tenemos unos grandes déficits, sobre todo en lo que tiene que ver con la soberanía. ¿Sí? En una palabra, nunca hemos alcanzado esta cualidad soberana que caracteriza al Estado-nación. Y curiosamente no se ha desarrollado una teoría sobre esta soberanía peculiar que consiste en determinar ciertamente las leyes interiores, pero estar conectados desde antes de la globalización, primero con los grandes mercados y segundo con los grandes saberes científicos y tecnológicos que tenemos, debemos importar para poder producir en condiciones más o menos competitivas, y eso más o menos competitivas, porque en términos de división del trabajo nos hemos especializado en la producción y exportación de materias primas. Bueno, esto, sin embargo, no es resultado de la mala voluntad o de la corrupción, sino que es resultado de configuraciones estructurales históricas que habremos de ver, por lo menos que habremos de señalar en esta conferencia. Pues bien, la figura de Maquiavelo tiene un indudable papel histórico y desempeña en este papel histórico un lugar imprescindible para todo aquel que tenga cultura general, pero sobre todo para todo aquel o aquella que se interese por los asuntos de la polis, que se interese por los asuntos de la política y sobre todo para quien quiera asumir un papel político activo sobre la base de una descripción de la verdad efectiva de las cosas en política. Esta es una primera lección de Maquiavelo que hay que advertir y que tiene que ver con cualquier introducción al pensamiento de Maquiavelo a nivel preparatoria, bachillerato o el que quieran, a ese nivel preuniversitario, ¿no? Con este Maquiavelo se contestan preguntas generales, preguntas de cultura general, o se puede iniciar una charla acerca de lo maquiavélico como aquel sinónimo de intriga, de mentira, de engaño, de racionalidad estratégica, de ganar la partida. Esto es un primer momento que nos acerca a Maquiavelo. Claro, es el Maquiavelo popular, el Maquiavelo que efectivamente nutre aquella visión mitológica según la cual ser maquiavélico es estar pensando siempre en ganar el juego, en ganar la partida, en alcanzar el poder y conservarlo en cualquier orden de poder, ya sea el poder político, pero también el poder económico, el poder ideológico y también inclusive el poder en las relaciones interpersonales. De esta manera, si hemos visto en las librerías, digamos que más populares, como las de Sanborns o las librerías de cristal o los libros, los audiolibros que se venden popularmente en Internet, pues estamos ante textos que vinculan a Maquiavelo con cualquier necesidad, incluso de autoayuda psicológica, de ejercer el poder o algo que tenga que ver con el poder, ¿no? Hay Maquiavelo para narcotraficantes, Maquiavelo para gerentes, Maquiavelo para indulgentes profesores de coaching, Maquiavelo para mujeres, Maquiavelo para hombres, ahora también. Y bueno, tenemos entonces un Maquiavelo bastante popular que atrae mucho porque habla sobre el poder y ustedes saben que el poder y el sexo siguen siendo grandes referentes de los humanos, de la actividad humana. Bueno, yo no me voy a ir en realidad por ese lado, por las 48 leyes del poder, y tampoco les voy a hacer recomendaciones de cómo llegar al poder en la universidad
o cómo llegar al poder en la familia, en la pareja, en la escuela, aunque sin duda eso puede ser muy interesante y es de hecho muy popular. Yo me voy a referir al Maquiavelo que nos ayuda a interpretar nuestro presente caótico, nuestro presente maquiavélico, nuestro presente maquiavélico. Porque si nos fijamos, si tenemos en la mira la configuración del mundo actual, si tenemos que elegir entre decidir si es un mundo kantiano donde impera la moral y se organiza la paz perpetua, y un mundo maquiavélico donde el poder mundial geopolíticamente distribuido está en pugna, pues creemos que el mundo de hoy es más maquiavélico que kantiano. Entonces Maquiavélico tiene una indudable actualidad en cuanto nombra algunas formas dominantes de la política mundial. De esta manera, conviene sí repasar a Maquiavelo, leerlo o releerlo, pero desde una perspectiva de actualidad, desde una noción de su vigencia más allá del Renacimiento y más allá de la política que se configuró como el referente del mundo moderno. Cuando nos acercamos entonces a Maquiavelo de una manera más fina y detallada, lo que descubrimos es un gran pensador político que no está reñido con la moral en sí misma. Eso es lo que me propongo sostener en un primer momento, pero sobre todo con la vista puesta en un Maquiavelo para el presente, en un Maquiavelo que nos ayude a descifrar los acertijos que nos pone la época actual y en esa medida para que si estamos interesados en la participación política, que debe ser interés de todo animal político, todos son politicón, y todos los seres humanos somos animales políticos, según el dicho de Aristóteles, pues bueno, nos interesa mucho hacer una lectura contemporánea de Maquiavelo. Por lo demás es inevitable hacerla, no solo con Maquiavelo, sino con cualquier autor. Esa es una lección que siempre se debe tomar en cuenta cuando uno revisa historia del pensamiento político o teoría política en la historia. Es que siempre hacemos una lectura desde nuestro presente. Y así es como vemos al pasado, ya sea el pasado que se configuró históricamente como realidad o el pasado traducido en las ideas de los grandes pensadores. Siempre volvemos al pasado, siempre leemos a los clásicos necesariamente desde el presente y de forma retroactiva. Esto es inevitable. Y es desde este presente que nos llama la atención algo del pasado, ya sea porque nos resuena como un indudable antecedente de lo que vivimos hoy y de lo que somos hoy, o ya sea porque ilumina ese acontecimiento del pasado algunas zonas de nuestro presente, ya sea individual y psicológico, y sobre todo social y cultural. No menos importante es lo político en esta configuración del presente. Es decir, cuando leemos historia de la teoría política, leemos política influenciados o determinados por la política que nos ha hecho ser seres humanos pensantes. Y si leemos a Maquiavelo, lo leemos en tanto seres humanos pensantes. En esta conferencia, entonces, como estrategia argumentativa o expositiva, en primer lugar expositiva, pero también es argumentativa, porque sí sostengo una tesis diferente al lugar común sobre Maquiavelo. En primer lugar, como me he propuesto relacionar a Maquiavelo con un par conceptual que es moral y libertad, pues tengo que esclarecer primero qué entiendo por moral y qué entiendo por libertad y sobre todo qué entiendo
por la necesidad de jugar con este par, de vincular el par moral y libertad, y por supuesto que lo habremos de hacer desde el presente y no desde la época de Maquiavelo, porque nos interesa desbrozar el camino de comprensión de la libertad en el mundo de hoy y también el papel que juega la moral en el mundo de hoy, y esto con una pequeña y breve tesis que no me dará tiempo de desarrollar ampliamente, pero que estoy trabajando en un libro que efectivamente estoy escribiendo sobre el etos posmoderno y cómo ahí el relativismo moral lleva contrariamente a lo que se pretende al hipermoralismo político, que es lo que condiciona la forma de ejercicio del poder de distintos grupos, y no nada más de los ricos ni nada más de los políticos, sino también de aquello que se llama sociedad civil, aparentemente no política y no empoderada, y que sin embargo desde esos espacios de la sociedad civil han querido regir la cultura y la sensibilidad del presente, de forma muy maquiavélica, por supuesto. Pero esa es una tesis que sirve como corolario y que no voy a desarrollar porque requeriría pues un seminario que estoy a punto de impartir en el doctorado en Ciencias Sociales. Por cierto, soy todavía coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Mi querido Carlos dijo de la UNAM, y no, yo con la UNAM pues no tengo más que buenos recuerdos. Fui catedrático de Economía Política durante varios años allá, pero ahora no tengo mucho que ver con la UNAM, y menos cuando hoy se va a enfrentar mi gran equipo, el Cruz Azul, contra los Pumas de la universidad, que por cierto no son de la universidad. Serán Pumas, pero no son de la universidad. Y lo siento por los universitarios que creen que yéndole a Pumas son más universitarios. Bueno, perdón por la distracción. Eh, entonces, en primer lugar, quiero esclarecer el sentido de moral, libertad, y luego por qué juego con este par. En segundo lugar, quiero plantear algunas cuestiones relativas a Maquiavelo en su contexto, como se ha de leer la palabra explícita de Maquiavelo y desde donde se debe hacer la hermenéutica de los aforismos maquiavelianos que nos permiten hacer una interpretación de Maquiavelo o del pensamiento de Maquiavelo en sí mismo, en su contexto, en su salsa. Y a partir de esta hermenéutica de la obra de Maquiavelo, de la obra completa de Maquiavelo, que por cierto no es demasiado grande, o no es grande, de hecho, esto nos permite ya tener los elementos más purificados, que entonces sí nos permiten hablar de una lectura cuidadosa, en tercer lugar, de algunas de las consecuencias de las tesis de Maquiavelo en su contexto. Esto entonces será en el tercer momento de mi conferencia. Una lectura cuidadosa nos revela un Maquiavelo diferente, y ahora sí, ya con estos elementos podemos dibujar, perfilar, esbozar las líneas que nos permitirían hacer una recuperación de Maquiavelo para la actualidad. Esta es mi planificación, este es mi plan. Vamos entonces en orden de la manera más didáctica posible. Empiezo entonces con una cita de Immanuel Kant. ¿Por qué si no vamos a ver a Kant? ¿Y por qué Kant si es posterior a Maquiavelo? Bueno, evidentemente ubicamos a Maquiavelo en el Renacimiento, y para ubicarlo en el tiempo y en el espacio, pues es necesario saber que Maquiavelo nació en 1469 y murió en 1527. Retrotraigámonos a la historia y veamos que es un periodo histórico donde de manera condensada se suscitaron hechos fundamentales para entender la modernidad. Efectivamente, Maquiavelo es un pensador moderno, pero ha heredado
una forma polémica del pasado inmediato. No es un autor medieval, pero sí hereda del medievo la forma en que hace recomendaciones al príncipe mediante un llamado espejo para príncipes. La figura del monarca medieval tiene una corte y en la corte destaca un valido, alguien que en realidad se encarga de coordinar a los gobernantes para administrar la cosa pública del reino. Y ese valido es el gran consejero del príncipe. Ese valido también se vale, valga la cacofonía, de pensadores que hacen recomendaciones para el buen ejercicio del poder. Ajá. Ahora tenemos recomendadores de cómo ejercer el poder repartidos en distintos lados, en los periódicos, por supuesto. ¿Quién es el interlocutor en realidad de quien hace un artículo periodístico o un video diciendo lo que debe hacer el gobernante o los planes que debe aplicar? Bueno, evidentemente es el gobernante. Este escritor o periodista espera que el príncipe, como figura, como lugar, tome su escrito, lo lea y se convenza de algo, ¿no? Y diga, sí es cierto, tal autor, tal periodista, tal comentador o tal youtuber o tal celebridad tiene razón y ahora voy a hacerle así, ¿ah? De manera, pues sí, un tanto ingenua, porque si requiriera recomendaciones no estaría arriba, estaría como todos los demás que somos, pues, desempoderados, que no impotentes, simplemente desempoderados, ¿ah? Del poder político. Estaríamos arriba. Pero bueno, la figura del académico y del intelectual siempre ha inquietado a los seres humanos que se dedican a las ideas. Nada más que no siempre les ha ido bien. Hay que recordar que Platón fue vendido por el tirano de Siracusa como si fuera un esclavo. Y lo tuvieron que rescatar y todo, ¿no? Después de armar la mal llamada República, el libro, el diálogo, el gran diálogo, la República, que en realidad se llama La Politeia. Después de eso, fracasa en su intento de aconsejar filosóficamente al rey. Por supuesto, cuando los reyes han sido filósofos, pues han tenido momentos trágicos en que tienen que decidir sobre la verdad filosófica o la conservación del poder político. Por eso no es recomendable que los filósofos sean reyes. Pueden serlo, por supuesto, pero renunciando a la filosofía. Hay obviamente filósofos que ya después son burócratas del poder y dejan de ser filósofos. El puesto más cómodo efectivamente es de consejero del rey y Maquiavelo pues quería que su príncipe fuera leído por todos aquellos que aspiraran a unificar Italia, especialmente en su dedicatoria, Maquiavelo, su dedicatoria para el príncipe, efectivamente cree que Lorenzo de Medici puede imitar a Cesare Borgia y puede efectivamente alcanzar la unificación de Italia con principios nuevos, principios políticos nuevos. Esta es la inquietud política de Maquiavelo, de inquietud que se le manifiesta de muy joven cuando efectivamente toma parte de la cosa política, aunque en un nivel más bien administrativo y de representación del Estado. ¿Ah? Y esa representación en relaciones internacionales le lleva efectivamente a aceptar un cargo como ministro de Relaciones Exteriores, como segundo canciller. Entonces sí hizo política, política real, y esto le deja lecciones, pero pues la verdad es que no tuvo más que un éxito, como suelen ser los éxitos en política, no perennes,
no son permanentes, no son para siempre. La rueda de la fortuna gira de una manera independiente de la mera voluntad. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero la política práctica le enseñó a Maquiavelo que esto es la política sumamente caprichosa, veleidosa, y que es como una rueda de la fortuna. Hay veces que los que se empoderan creen que siempre van a estar arriba, y no, en la política nunca, nada es para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres humanos y los seres humanos somos mortales y somos finitos y somos también veleidosos y un poco ambivalentes. Y entonces, dado este fuste torcido de la humanidad, pues resulta que la política, al tratarse de los seres humanos y solo de los seres humanos, aunque tengan que recurrir a discursos religiosos para legitimarse, resulta que la política pues también es contagiada por estos caracteres veleidosos, caprichosos, por, por esta dualidad o pluralidad del carácter humano. Y así la política entonces también, también cambia, y cambia repentinamente, de pronto, de pronto cambia repentinamente. Bueno, Maquiavelo entonces es consciente de esta, de este carácter flexible, de este carácter no fijo de la política, y se pone a escribir acerca de ello y le llama, no le llama karma, le llama fortuna. Fortuna. ¿Qué es la fortuna? No es la mera buena o mala suerte. La fortuna es como la rueda, ¿sí? Lo que va y viene. ¿Cómo le hacemos para atraer a la fortuna de nuestro lado y no depender de ella? ¿Sí? Es decir, a veces confiamos en que si compramos un billete de lotería o un billete para la rifa de algo o compramos el melate, vamos a sacarnos el premio mayor y entonces se acaban todos nuestros problemas. Eso es confiar la vida en la suerte. Pero eso no es la fortuna. La fortuna, igual que las formas de gobierno, en Maquiavelo, tienen un sentido cíclico. Maquiavelo prácticamente copia el párrafo de Polibio, donde Polibio relata la manera en que una forma de gobierno entra en crisis y es sustituida siempre y además necesariamente por otra forma de gobierno, y así se produce un ciclo, la anaciclosis famosísima de Polibio. El desgaste de las formas políticas lleva necesariamente a una nueva forma política. Este ciclo también es el ciclo de la fortuna. Entonces, cuando estás arriba, debes aprovechar al máximo las condiciones de ese estar arriba, pero ojo que aquí adviene la necesidad de una técnica, tanto para la conquista del poder como para el mantenimiento y la conservación del Estado, y tú en la cabeza del Estado. Esta es, digamos, la gran recomendación ético-política de Maquiavelo: conservar al Estado, mantener al Estado y, por supuesto, contigo, monarca, príncipe, a la cabeza, o partido, se me olvidó eso. Monarca, príncipe o partido. El príncipe es siempre una metáfora del partido, ¿no? Los partidos existentes en el Renacimiento no eran los partidos que conocemos ahora, simplemente eran una forma de agrupar arbitraria desde la descripción sobre la base de ciertos caracteres a los que participan en común en una idea, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria de los partidos políticos tal y como los conocemos ahora. Entonces, pues no había izquierda y no había derecha, y izquierda y derecha no eran referentes, por supuesto, para
Maquiavelo, hubiera sido anacrónico, pero sí se refiere a los que conservan al Estado y a los que quieren cambiarlo por algún interés. ¿Ah? Y Maquiavelo inmediatamente nos da una lección de realismo político, ¿no? Aquellos que quieren el poder tienen sobre todo interés. Lo ideológico es el disfraz, la idea de que quieren el bien, cualquier cosa que esto signifique, es el disfraz, la investidura y la revestidura de una posición de interés. No confiemos entonces en las buenas intenciones de quienes hacen política. Y esto no quiere decir que todos los políticos son iguales. Quiere decir que todos, a querer o no, somos políticos. Esto es algo que Maquiavelo tiene siempre en cuenta. Bueno, la manera entonces en que nos acercamos a esta idea de libertad y de moral en Maquiavelo tiene que estar precedida entonces por la manera en que nosotros entendemos, nosotros quiero decir los modernos, lo somos de todos modos, aunque vivamos en este país, los modernos entendemos a Maquiavelo. Perdón, la relación moral y libertad. Y para ello decía, me he auxiliado de una bella cita de la fundamentación, la Grundlegung, la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Dice a la letra, con la idea de libertad se halla, empero, inesperadamente unido el concepto de autonomía. Libertad, autonomía. Y con este también se haya vinculado el principio universal de la moralidad, que sirve de fundamento a la idea de todas las acciones de seres racionales. Del mismo modo que la ley natural sirve de fundamento para todos los fenómenos físicos, ¿no? Es decir, ley natural, fenómenos físicos, ahí había quedado la crítica de la razón pura. Pero en cuanto al mundo creado por los seres humanos, ahí la cosa cambia, porque es un mundo que depende de la acción humana y esa acción depende de la voluntad. Esa voluntad para hacerlo ha de ser libre, pero solo es libre si está moralmente fundamentada, si se guía por la ley moral. Esta es la relación que establece Kant entre moral y libertad. Para ser moral, yo tengo que ser libre, porque debo escoger entre una máxima que me lleva a obrar de una manera y una máxima que me lleva a obrar de otra manera. Yo para ser un ser moral tengo que ser libre. Si no soy libre, la moral no tiene que ver. Si yo voy a trabajar por obligación, pero sobre todo porque si no trabajo, no como, entonces mi acto de trabajar no está moralmente condicionado ni moralmente determinado. Esto no es un asunto del sistema de fuerzas del mundo social, es un asunto de moral. Moral y libertad entonces establecen en Kant un binomio cuadrado perfecto. Es decir, la moral necesita la libertad y la libertad necesita la moral. ¿Qué hacemos para no caer en un círculo vicioso? Es decir, yo para ser moral tengo que ser libre, pero para ser libre tengo que ser moral. ¿Cómo le hace Kant para resolver este aparente círculo vicioso? Muy sencillo, dice, la libertad es la causa eficiente de la moral. Es decir, la libertad provoca el acto moral. La libertad me lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y ya, yo actúo. Incluso puedo actuar libremente en ese nivel de la eficiencia, de la causa eficiente, puedo actuar moralmente mal.
Aunque para Kant esto se traduce en una antinomia que va a contradecir el ser racional del hombre, del ser humano. Si yo actúo de acuerdo a la razón moralmente, yo tengo que ser libre en términos de causa eficiente, pero como la moral es causa teleológica de la libertad, si yo actúo moralmente, cumpliendo todos los requisitos procedimentales, pero actúo mal, o sea, en contra del imperativo categórico, por ejemplo, violando la dignidad de la persona, ya sea en mí o en la persona de cualquier otro o de la humanidad entera, véase la consecuencia ecológica de este comportamiento en contra de la razón, que es envenenar el planeta o acabar con fragmentos de la naturaleza, bueno, yo estaré actuando moralmente, sí, pero de modo irracional y en consecuencia inmoral. Entonces esto es tremendo porque nos obliga a ser morales para ser libres y nos obliga a entender la libertad, ¿ah?, como causa eficiente, claro, de la moral, pero nos obliga a tener que ser morales para ser libres. Kant. Ya después, en el marco del idealismo alemán, vemos desprenderse aquí una de las contradicciones más importantes del pensamiento moral kantiano y de donde se van a sacar una gran cantidad de conclusiones políticas, sobre todo porque llega Hegel y concluye al tomar la moral kantiana y en un primer momento en su juventud adoptar la moral kantiana. Después de esto, sin embargo, ya en escritos posteriores, llega a la conclusión de que no se puede ser kantiano en el sentido de que la moral kantiana es formal y universal, pero no tiene contenidos. Y cuando se quiere uno guiar en la acción con la moral kantiana, necesariamente y desde el punto de vista lógico, se niega a la moral kantiana, ¿uh?, y entonces siempre se cae en el terreno de la acción como la negación de la moral perfecta. Por eso Kant tiene que recurrir a la idea del reino de los fines, donde sí operaría el imperativo moral. Pero en el mundo de los seres humanos real, en el mundo práctico y concreto, los seres humanos tienen una madera muy retorcida en su naturaleza y no actúan por la razón moral, sino que a menudo lo hacen por sus impulsos, sus sensaciones, sus sentimientos y sus pasiones. Y esto efectivamente los lleva a una insociable socialidad que requiere no nada más el imperativo moral, sino que requiere el derecho, la coerción jurídica. ¿Ah? No importa entonces ya si moralmente no robas. Si robas, te castigamos, porque el Estado, en tanto orden jurídico, tiene la coerción como uno de sus elementos moralmente fundamentados más importantes. ¿Ah? Y no cualquiera puede hacer uso, puede hacer ejercicio de esa fuerza física. Hasta ahí entonces la necesidad, hasta ahí entonces más bien el terreno de la moral, y luego la moral tiene que dar entrada al principio jurídico de la coerción y del Estado. Entonces el asunto no es nada fácil porque estamos ante la necesidad de una coerción, del uso de una fuerza, inclusive de una violencia en el sentido lato, como condición de posibilidad de la libertad. Entonces, la libertad requiere del Estado para poder disfrutarse. Esta es así una conclusión del idealismo alemán y especialmente de Hegel.
efectivamente, entonces tenemos ya la entrada al tema. Moral y libertad juegan un papel importante para pensar. Bueno, ¿qué entendemos por libertad? También en Kant está definida la libertad negativa y la libertad positiva. Ya después Isaiah Berlin retomó estos aspectos y los agrupó, los confeccionó y los expuso de manera didáctica. Pero rápidamente, la libertad en Kant es la propiedad de la voluntad eficiente para generar algo que no existía con anterioridad. No, bueno, eso dice es la libertad negativa, negativamente considerada. Es la facultad de la voluntad de producir un mundo, ¿no? De ser la causa de un mundo. Pero también esta libertad tiene su contraparte positiva, que pues esto lo retoma de Rousseau, que consiste precisamente en que la libertad negativa tiene que tener un complemento en la libertad que produce leyes que han de regir esa propia voluntad como causa. La voluntad como causa sí solita, la voluntad como causa del mundo, la libertad negativa y es la libertad de querer hacer, poder hacer lo que uno desee, lo que se quiera, es la libertad negativa de Isaiah Berlin. Pero la libertad positiva es efectivamente estar sometido a leyes que afincan mi racionalidad, que afincan, que fortalecen la razón y que son resultado de mí mismo. Es decir, la libertad como autonomía. Esa es la libertad positiva. Ya después el orden jurídico va a representar la libertad positiva mediante un procedimiento republicano y no necesariamente democrático. Kant no es demócrata, Kant es un republicano clasiquísimo. Bien, esto de paso nos dio entrada a la idea de la relación entre derecho y política, ¿sí? Y la importancia de la participación del ciudadano en la determinación de las leyes que lo han de gobernar. Este es el asunto de la moral y la libertad. Es que casi siempre que hablamos de moral pensamos en restricciones, ¿ja? En cosas que no debes hacer y en cosas que inclusive no debes pensar. Y hay que tener mucho cuidado con este sentido de la moral, porque efectivamente puede ser una estrategia y un instrumento de poder. Es decir, yo puedo ejercer el poder a través de la moral. Si yo sobremoralizo o hipermoralizo los imperativos morales, lo que voy a hacer es ejercer la política, ejercer el poder, estar en el terreno de la política, pero amparado en la moral que me va a dar a mí legitimidad. ¿Cuántos maestros de moral tenemos hoy en día en Twitter? Sobre todo en Twitter, ¿sí? Pero también en Facebook y en Instagram, pero sobre todo en Twitter, ¿no? Las recriminaciones, la mayor parte de las recriminaciones en las redes sociales son de carácter moral y dibujan el hipermoralismo que está colonizando nuestra vida de ciudadanos humanistas, libres y republicanos. Esto es una de las características que pasan en este tiempo nuestro que nos ha tocado vivir y padecer. Entonces, de pronto, la moral se convierte en moralina, ¿ah? Y la ética en moralismo. La ética me sirve a mí para entender la racionalidad de la moral. Si a mí, por ejemplo, me obligan a adoptar, a renunciar a una comisión o a un puesto público por motivos morales, ¿ah? Entonces el asunto sale de su propia racionalidad y hay que buscar el poder político en aquel moralista que está impulsando la condena moral y a través de ello está ejerciendo, pero de manera escondida, disfrazada, hipócrita, el poder político. ¿Ah? Hace poco a un diputado argentino, pues obviamente pasa lo que
lo que está sucediendo en varios casos, no apagó la cámara y empezó a tener eh, relaciones corporales de carácter sexual y libidinoso con su propia esposa. Tuvo que renunciar, porque moralmente está condenado. Y obviamente las redes sociales son el gran instrumento de poder de algunas fuerzas que no se presentan como fuerzas políticas, sino como fuerzas morales. Y esto nutre la moralización de todos los días a las que estamos sujetos, a la que estamos sujetos. Hasta hablar de determinado modo puede ser condenado moralmente. Si yo no digo todes, entonces me condenan moralmente. Si no uso la arroba en un oficio, me condenan moralmente. Eso no es moral, ni es moralidad. Eso es pura y simplemente poder político usando a la moral como mera estrategia de control. Y esta es una lectura maquiaveliana del poder político. ¿Por qué? Ahora sí paso al segundo momento, que iba a decir Hegel en su contexto, perdón la costumbre, digo Maquiavelo en su contexto. Maquiavelo es un renacentista y eso quiere decir un artista. Uh-huh. Un Michelangelo Buonarroti, pero de la política. Y entonces nos pone a Maquiavelo no como un filósofo de la política, sino como un técnico de la política. Como le ha dicho algún autor, un tecnócrata de la política. ¿Sí? Él lo que hace no es filosofía del poder o filosofía de la política, eso lo haríamos nosotros con la obra de Maquiavelo, pero lo que él indudablemente hace, sino lo que él hace indudablemente, es la descripción de la verdad efectiva de las cosas. Y su dicho es muy elocuente. ¿Ah? Algunos, para pensar las cuestiones de la política, han recurrido a repúblicas que no han existido ni existirán. Repúblicas perfectas que describen a los seres humanos como deberían ser, pero no los describen como son. Primera lección, describa como las cosas se presentan. Describa las cosas como se presentan. Y dice Maquiavelo, yo no he optado por ese camino, porque no lleva a nada fructífero. Después Karl Popper va a decir, no solo no lleva a nada fructífero, sino que esto lleva directamente al totalitarismo. Siempre que se quiera aplicar una utopía tal y como uno la sueña, pues resulta que los demás no sueñan esa utopía de la misma manera, y si no están convencidos, pues los mandamos al campo de concentración o los mandamos al gulag. O simplemente, si no entienden las lecciones en la escuela, en la nueva escuela para crear al hombre nuevo, pues los ejecutamos en caliente, de manera directa y total, polpotianamente, ¿no? Maquiavelo no tiene que ver con el polpotismo. ¿Ah? Vamos a ver que Maquiavelo es muchísimo más sutil en la forma de comprender ese poder político. Sí, Maquiavelo es un renacentista y domina la técnica. ¿Cuál técnica? La técnica de alcanzar el poder y la técnica de ejercerlo para conservar al Estado. ¿Y para qué lo quiere? ¿Para qué quiere el poder del Estado? Bueno, mi hipótesis no es nueva, es una hipótesis de hace muchos años. Cuando trabajábamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en seminarios bastante extensos, largos y profundos sobre la obra de Maquiavelo, la obra en su conjunto, pues resulta que en Maquiavelo, leyendo transversalmente esa obra y no solo El Príncipe, Maquiavelo no quiere el poder por el poder, no quiere simplemente disfrutar o gozar o tener una vida placentera por el ejercicio del poder y el reconocimiento de los demás y la gratificación que se siente cuando uno es obedecido por los súbditos, por los subalternos, por los inferiores, etcétera. No es eso lo que busca Maquiavelo. ¿Para qué quiere el poder Maquiavelo? Para desarrollar en los seres humanos el sentido de autonomía y por tanto la libertad. El poder político mediante una moral cívica ciudadana propia del Renacimiento es un medio para que los seres humanos alcancen la condición de autonomía
cívica que les permita entonces hacerse dueños de su propia vida y construir su propia individualidad. ¿Por qué? El individuo no existe antes del Renacimiento. El individuo es una concepción que se tiene, que no se hay que identificarlo con la persona de carne y hueso o el antropos de carne y hueso. Ese cuerpo no, ese cuerpo determinado sí, ese cuerpo ahora ya determinado como una condición de la existencia exterior es el individuo, y ese individuo tiene una característica: se gobierna a sí mismo. Ese individuo es autónomo. Cuando no es autónomo todavía no es individuo. Cuando depende, por ejemplo, de la comunidad y de la colectividad, pues en lugar de ser un paso adelante, es un paso hacia atrás civilizatoriamente hablando. No vale la libertad individual. Yo no quiero lo que los demás quieren. Ah, entonces hasta que te convenzamos, entonces ya hablamos de democracia real, concreta, auténtica y directa. La democracia de los pueblos, la democracia comunitaria. Bueno, eso es negar al individuo. Y el individuo es un gran invento de la modernidad. Modernidad es invención del individuo, entre otras determinaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el discurso del método se escribió hasta 1637. Esto es previo a la invención del individuo pensante como condición de posibilidad de la filosofía, pero también como condición de posibilidad del mundo social que ahora, después, se va a organizar sobre la base de la voluntad individual. La doctrina hobbesiana del pacto es la primera doctrina moderna de ese pacto. Antes el pacto se hacía entre el pueblo y Dios, y ahora se hace de un individuo con otro individuo, con todos los demás. Todos hacemos el pacto, y eso funda en realidad la legitimidad del Estado. Pero estamos en el momento previo, estamos en el momento en que alguien innova, en el que un pensador dice cómo se va a abrir el paso a la libertad individual y se va a garantizar por parte del Estado esa libertad individual. Entonces, bueno, la cosa no es tan sencilla como decir Maquiavelo es el diablo, el maldito que te dice cómo usar los medios para tener el poder. El poder, incluso en Maquiavelo, es para algo. Y ese algo es la libertad de los ciudadanos, dado que los seres humanos son por naturaleza egoístas, ambiciosos, cobardes, mentirosos. Y si les das la oportunidad de hacer el mal, lo harán sin duda, con tal de sacar una ventaja para ellos y sus seres cercanos. Y no importa que te tengan que sacrificar. Entonces no les creas. Aléjate de los aduladores, porque si les crees, estás en peligro de ser sometido por ellos mismos. Amigos, no. Intereses. Si te dicen algo bueno, cuida las dobles intenciones, porque esas efectivamente te van a hacer caer en términos de una relación siervo-señor en condiciones de siervo. Y esas condiciones de siervo no van con los seres humanos que tienen una dignidad diferente a la dignidad cristiana. Es una dignidad más cercana, renacentista al fin, a la dignidad militar de los romanos, a la gloria del imperio romano, pero también al sentido profundo de la república romana. Por eso Maquiavelo es muy orgullosamente italiano, muy orgullosamente heredero de la república romana antigua y también del imperio romano, claro, antiguo. Y en consecuencia es un renacentista muy orgulloso. Ya después Gramsci, otro italiano, va a recuperar la figura de Maquiavelo, el mito de Maquiavelo y la república, perdón, el príncipe como principio de organización del nuevo partido político que necesitaban los comunistas para llevar a cabo una reforma intelectual y moral como paso previo a la revolución que se esperaba. Una reforma intelectual y moral era la gran tarea del partido político gramsciano. Por eso el príncipe.
príncipe jamás puede ser una metáfora de otra cosa que no sea el partido político que tiene la intención de reformar la vida cultural. Por supuesto, la moral. De una moral individualista posesiva a una moral de libertad y autonomía, que en este sentido sería una libertad trascendental y que está en Marx antes de las obras de los republicanos de moda actuales. Con Maquiavelo entonces podemos resumir El Príncipe en un conjunto de recomendaciones de acción para alcanzar el poder y luego para construir la unidad del Estado, preservando el Estado. Por eso la razón de Estado ha tenido en Maquiavelo uno de sus primeros impulsores. ¿Cuál es la razón de Estado? Es simple, la conservación del Estado. Esto se hace por razón de Estado. Nunca te explican qué es la razón de Estado, porque es secreto, pero el secreto no es ningún secreto, simplemente es la conservación de la vida estatal, aunque tengas que renunciar a ella. Es decir, hay veces que de manera táctica tienes que hacerte a un lado para conservar el Estado. ¿Ah? Y ese hacerte a un lado implica dar pie al regreso de la condición ético-política que tú representas en el puesto supremo del Estado. Hay que saber cuándo se hace uno a un lado del poder para que efectivamente permanezca el orden estatal. Como le pasó a Plutarco Elías Calles cuando fundó el PNR, el abuelo del PRI o de lo que queda del PRI, que en una de esas se recupera y renace, todo puede pasar en este país. Y Plutarco Elías Calles dio con ese partido la pauta para su retiro y ya después Lázaro Cárdenas lo retiró, ¿no?, de la vida política. No lo mató, no lo mandó matar, sino de manera muy fina y diplomática lo exilió y de esa manera dejó de intervenir en los asuntos públicos de este país, pero al mismo tiempo Cárdenas reforzó la gran creación del jefe máximo, que fue el PNR, metió a los trabajadores, les cambió el nombre, institucionalizó la revolución y bueno, le puso Partido de la Revolución Mexicana y también metió a los militares ahí. O sea, imagínense qué partido, qué partidazo era ese. Y luego, más adelante, ya con un gobierno civil, o en la transición hacia un gobierno civil, después de la guerra y después de la revolución, pues se dio paso al PRI. Pero fíjense cómo las creaciones institucionales rebasaron a los hombres, ¿ah?, y tuvieron vida propia. Entonces el asunto, si uno tiene en mente la conservación de la vida estatal, puede pasar por el autosacrificio, por el hacerse no el autosacrificio literal, por favor, no se malinterprete, sino el sacrificio de la carrera política para dejar la institución, pues digamos que más fuerte, ¿no? Es decir, esperaríamos que en algún momento, por ejemplo, Bartlett renuncie al cargo y se lo pasen a algún técnico y ya se dé por bien servido por la alianza que tiene con López Obrador, pero su mancha moral, no por las riquezas adquiridas ni nada, sino por haber instrumentado el gran fraude electoral contra las fuerzas democráticas en 1988 y haber dado pie al arribo de Salinas de Gortari al poder. Bueno, eso debe ser, pues, digamos, tomado en cuenta para su inclusión o exclusión del gobierno actual, según yo, ¿no? Pero eso, pues, no, no sé, no creo que lo haga Manuel Bartlett. Es un hombre de poder. Bueno, ¿qué hay que hacer para alcanzar el Estado? Primero, un diagnóstico. Es un Estado, como los estados, hay repúblicas y principados. Hay que ver si ese Estado es nuevo, va a ser nuevo. ¿Ah? O sea, a partir de una estrategia militar, yo conquisto una ciudad y de ahí fundo un nuevo Estado, o ese Estado ya es existente. Y si es de carácter monárquico o carácter republicano.
Esto es lo primero que tengo que hacer. De ahí la importancia de la teoría de las formas de gobierno de Polibio, el gran historiador romano, para Maquiavelo. Y otro historiador romano que no es menos importante para Maquiavelo es Tito Livio, los libros de historia de Tito Livio. Y se agarra los primeros libros y hace sus discursos sobre la primera década escrita por Tito Livio, el gran historiador. Y esto nos lleva a una lección metodológica. Y es la siguiente. Si quieres hacer política, tienes que saber historia. Porque no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Y menos tratándose de cuestiones políticas. Eso ya lo revela la historia. Si no conoces la historia, no solo, como dice el viejo dicho, estás condenado a repetirla, sino que sobre todo no tienes idea del piso que caminas. Y entonces para Maquiavelo la historia es la maestra de la política, dado que te dice cómo han sido las cosas y cómo serán, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Maquiavelo también es un historiador y en un pequeño libro, José Luis Romero ha hecho la reflexión sobre el Maquiavelo historiador y cómo recupera qué visión de la historia tiene Maquiavelo, y sin duda tiene una visión cíclica de la historia, que el príncipe, el gobernante o el participante en la cosa pública republicano, el político republicano, debe saber, porque de esa manera puede establecer el marco de su acción. Es decir, hay que conocer la historia y hay que conocer que la vida política se mueve en ciclos para poder intervenir con mayor eficacia en la verdad efectiva de las cosas. Maquiavelo dice, voy a describir la verdad efectiva de las cosas, de la política. Ajá, no me voy a detener ni en utopías ni en condiciones morales, voy a decir cómo es la política, y esta es la condición de posibilidad de la acción política efectiva. Es decir, la acción política nada que ver con las derrotas, que de pronto está de moda decir que efectivamente la historia de las revoluciones es una emancipación, es una historia de fracasos, pero que de esos fracasos siempre se aprende y siempre se constituyen estas lecciones de los fracasos en la condición de posibilidad del buen actuar posterior, pero pues resulta que nunca se gana con esta visión. Y Maquiavelo quiere ganar, y para ganar es necesario ser realistas. El realismo político es otra de las lecciones reales de Maquiavelo. Bien, ¿cuáles son los conceptos más importantes de Maquiavelo? El de fortuna y el de virtud. Y aquí es donde se produce un giro en la consideración de las cosas. La fortuna no tiene que ver con el destino, no tiene que ver con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, no tiene que ver con aquellas condiciones trascendentales por las cuales nosotros estamos predeterminados, no tiene que ver tampoco con la astrología, ni con nuestro horóscopo chino, ni con nuestro color de piel, ni con el día que nacimos o la hora que nacimos, ¿no? Todos estos sortilegios que caracterizan al patos posmoderno actual. No, tiene que ver con la verdad efectiva de las cosas y la lógica de los asuntos públicos, es decir, aquellos asignados por la convivencia o la confluencia de los individuos. De individuos que son libres, pero que también son pasionales. Ajá. Y entonces les gusta ejercer el poder sobre los demás. Y entonces vienen dos metáforas que permiten no ahuyentar, sino atraer a la fortuna. Buenas armas y buenas leyes. Y esto, llevado al terreno de las metáforas, como el asunto del poder es un asunto de leones y de zorros. La astucia del zorro, las buenas leyes, los medios pacíficos, la retórica, las imágenes, el discurso,
pero nada de eso sirve si no tienes buenas armas. Es decir, la posibilidad de realmente incidir en la verdad efectiva de las cosas, en la realidad, para que de esa manera tus dichos tengan un soporte en tus armas. De esa manera tiene credibilidad la palabra de un ser humano y de esa manera esa palabra puede ser traicionada o revertida si esto conlleva un bien para el Estado. Entonces, no mentir o no engañar no se convierten, no son imperativos absolutos de la moralidad del príncipe. No mentir y no robar y no engañar no tienen mucho que ver con la política real. En la política real se miente, se engaña y se despliega una estrategia de simulación para que finalmente el otro caiga en las redes del poder. Ahora, ¿esto qué intención tiene? Conservar el Estado. Así solito, que perverso es Maquiavelo, incluso recomienda la crueldad para que sirva de escarmiento a todos los demás y pone unos ejemplos pues sangrientos que pues no son nada frente a lo que estamos acostumbrados a ver acerca de las matanzas de los delincuentes en nuestro medio, que es de por sí violento, ¿sí? No, realmente Maquiavelo estaría hablando de algo que pasa excepcionalmente, que es esto de hacer un escarmiento por si alguien no quiso obedecer el mandato del Estado. Y entonces, bueno, pues sí, puede llegar a ser muy cruel. Por eso Maquiavelo recomienda al príncipe ser no bueno. En ocasiones estar preparado para hacer el mal desde el punto de vista cristiano. Y eso significa asumir el riesgo de gobernar, que es también el riesgo de matar. Y entonces el asunto se convierte en muy, muy cruel y muy sangriento, porque la política, como ya lo dijo Max Weber, es un asunto que tiene que ver con demonios, no con ángeles, porque los seres humanos no son ángeles. Y los seres humanos, efectivamente, ya en la vida real y concreta, dicen ser buenos, pero en realidad están cargados de intereses de todo tipo y tienen la inclinación a cumplir sus deseos por la buena o por la mala. Y en esas condiciones, quien ejerce el poder político ha de saber que los seres humanos a quienes gobierna son autónomos, pero también son sujetos de deseo y quieren desplegar estrategias para cumplir. Bueno, fortuna. Hay que conocer la rueda de la fortuna y saber cuándo se puede actuar de mejor manera. Pero para actuar se requieren ciertas virtudes que no proceden de la religión cristiana. Porque la religión cristiana considera que las virtudes tienen que ver sobre todo con la humildad y la subordinación al otro. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Tú eres un siervo, tú eres un subordinado, porque te tienes que entregar en cuerpo y alma al amor al otro. ¿Ah? Y tú en realidad eres un puente entre el otro y Dios, y pues sin duda vas a ser pisoteado como Cristo nuestro Señor lo fue, vas a ser humillado, incluso vas a ser crucificado, pero todo sea por vincular, por amar al otro y vincular al otro con Dios, con la idea de Dios. Bueno, nada de esto es Maquiavelo, evidentemente esa moral, dice Maquiavelo, hizo a los italianos dóciles, humildes, apocados y sobre todo los hizo débiles de carácter. Lo dice más anticlimáticamente para los términos de hoy. Lo dice así, los hizo afeminados y por consecuencia los hizo menos hombres virtuosos. Es que virtus en Maquiavelo quiere decir virtud del viril, del hombre que toma un arma y defiende lo suyo, del valor militar que hace que el héroe pueda dar la vida por su polis, pueda dar la vida por su patria, pueda dar la vida por su nación. Ese valor
que implica una especie de despliegue muy racional estratégico, no racional de otra manera, un racional estratégico para saber manejar armas y para hacer uso de ellas cuando sea necesario y defenderlo. La Virtus está ejemplificada en su personaje de novela Calímaco. Maquiavelo escribió una novela llamada La Mandrágora, donde se despliega la figura de Calímaco, que efectivamente seduce a la bella Lucrecia hasta que la bella Lucrecia le obsequia sus favores sexuales. Y eso es lo que quiere el Virtus. ¿Ah? La Fortuna es mujer, Maquiavelo, pues evidentemente hay que situarlo en su época, no en esta época, que en esta época sería pues bárbaramente condenado, pero en su época efectivamente él piensa que Virtus es un asunto de la virilidad, de la virtud, y es la que atrae a la Fortuna, que es mujer, y se deja seducir esa mujer por esa fortaleza del hombre que ha demostrado que es un buen proveedor, es un fuerte defensor de la dignidad de la mujer, y entonces es un hombre que puede dar la vida por los demás. Esa es la virtus de Maquiavelo, y esta es la que atrae a la diosa Fortuna. Entonces, sí, la diosa Fortuna, la Fortuna siendo mujer, pues es caprichosa, pero se entrega al virtus, al viril, al hombre que ha merecido tenerla. Entonces, ese virtuoso, ese príncipe o ciudadano republicano virtuoso puede detener la rueda de la fortuna y hacerla girar en su favor. Este sería un gobierno virtuoso. En conclusión, el Maquiavelo en su contexto, el personaje Maquiavelo en su contexto nos dice que nos proporciona una idea de un maquiavelismo metodológico para ser realistas en política y de esa manera diseñar un plan político efectivo, que tenga éxito, es decir, que sea eficaz, que sea eficiente, o sea, que no haya victorias pírricas políticas, sino que la victoria realmente me permita tener acceso al poder, que sea eficiente en función de lo que yo invierto y lo que obtengo. Y sobre todo, sea efectivo, eficaz y eficiente. Efectivo en la medida en que produzca una realidad diseñada desde el poder político, una realidad donde los hombres, de ser egoístas, ambiciosos, mentirosos y cobardes, se conviertan en hombres virtuosos republicanos. Ese es el fin del poder y esa es la virtud republicana que hay que rescatar para el día de hoy en Maquiavelo. Por último, tiene dualidades Maquiavelo que son metodológicamente muy técnicas para alcanzar esa verdad efectiva de las cosas. Primero, las herramientas nociológicas que nos permiten un actuar político efectivo son la psicología, por un lado, y la historia. Sin eso no se puede hacer política. Segundo, hay que tomar en cuenta efectivamente que todos somos leones y zorros en proporciones distintas y hay que saber descifrar esta proporción en cada uno de los seres humanos. Ya hablé de la dualidad fortuna y virtud, y los estados son nuevos o ya existentes. Si yo quiero construir un estado nuevo, lo tengo que hacer del todo y por tanto esto pasaría por eliminar la influencia de las élites que antes gobernaban. Es decir, hay que desarticular los poderes ancestrales y los poderes anteriores y fundar algo nuevo que tenga que ver con la ley. Es muy importante el concepto de ley porque es la ley natural, sí, pero sobre todo la ley que me permite perpetuar el poder, aunque no necesariamente yo personalmente me perpetúe en el poder. Esta lectura cuidadosa de Maquiavelo me lleva a hacer un rescate, más que del príncipe, de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, porque ahí dice es el mejor gobierno es el de muchos y no el de uno, es decir, se pronuncia por la república, y mejor el gobierno de las leyes que el gobierno de los hombres. Un Maquiavelo republicano se abre paso entonces, y ese Maquiavelo republicano es el que nos da mayores lecciones para la actualidad. Es decir, la mejor vida política
es la de los ciudadanos autónomos, responsables de lo que hacen, informados y partícipes de la cosa pública en distintos niveles, sin menoscabo del realismo político que debe preceder como análisis a mi acción política. ¿Hay maquiavelismo en el presente? Sí, y hay lecciones republicanas maquiavelianas. Hay maquiavelismo, por supuesto que sí, pero que haría palidecer, haría parecer a Maquiavelo histórico como un niño ingenuo frente al maquiavelismo que han desplegado los Estados Unidos en pensadores como Henry Kissinger o Samuel Huntington. Y en el diseño de la política exterior, de la geopolítica, del diseño geopolítico del mundo de hoy, en las estrategias de crecimiento global de las empresas transnacionales y globales, en la forma en que la ONU ejerce el poder ideológico en el presente, hay maquiavelismo en ese sentido del ejercicio del poder, en el sometimiento de ciudadanos que dejan de ser librepensadores a los dogmas de la ONU y su supuesto plan para reformar el mundo en un sentido ético, estético, más bien en una negación de las virtudes ciudadanas, porque los seres humanos renuncian a su capacidad de pensar y le dan rienda suelta a su vinculación identitaria con los grandes dogmas del presente, que espero reciban un fuerte mentiz por parte de la obra de Maquiavelo. Hasta aquí le dejo. Muchas gracias por la escucha y por su atención. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por esta, ¿cómo está, doctor? ¿Me escucha? Te escucho perfecto, fuerte y claro. Gracias, doctor. Pues quisiera abrir ahora, no sé si una pequeña rondita de algo que quieran comentar, mientras la gente, pues pregunta algo. Yo quisiera comentar que me ha parecido muy interesante cómo articuló la charla. Creo que un poco el objetivo de lo que he intentado mostrar es que este binomio kantiano, quizás es el centro de la charla, entre moral y libertad, lo que hace es anular, o sea, vivimos un momento donde la libertad se anula por esta moralina y este uso de moralina como ideología, ¿no? Entonces, se ha invertido, digamos, ese orden, pero no me quedó tan claro cuál sería el análisis de Maquiavelo o cuál sería la propuesta maquiavélica. Creo que tiene que ver con los discursos de Tito Livio y esta propuesta de libertad que aparece ahí. Entonces, solo me gustaría ver si pudiera ahondar un poquito en cómo se transforma este binomio. Sería mi única pregunta. Y aquí hay otras preguntas en el chat que igual le voy a comentar. No sé si quisiera una por una o todas al mismo tiempo. Bueno, primero dame oportunidad de comentar rápidamente la pregunta que haces, porque me parece que puede resignificar las preguntas que vienen. Ok, gracias, doctor. Entonces, es muy interesante, pero sí me permite aclarar que Maquiavelo no es inmoral y ya. Y efectivamente, cuando hoy en día, tanto en la vida privada como en la vida institucional, se alude a la ética, hay que tomar ese discurso con pinzas, hay que ser muy cuidadosos en tomar ese discurso de manera muy, muy prudente, porque casi siempre el moralista lo que está haciendo es disfrazando su pulsión de poder con preceptos morales y además le llama ética, le mal llama ética. ¿Sí? Bueno, es que me cambié de... Sí, doctor, no se preocupe, doctor. Porque se estaba agotando la corriente del micrófono. No hay ningún inconveniente. Me escuchas bien, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien. Ok, entonces, la moral republicana, digamos que el humanismo cívico
florentino, es efectivamente la moral que Maquiavelo reivindica. Y es la moral del hombre realista, de la mujer realista, de la educación realista. No de hacernos ilusiones con que la paz del Señor esté contigo. Son ilusiones hipócritas porque los seres humanos no somos pacíficos. A veces cuando nos conviene somos pacíficos, pero en realidad a los seres humanos, que no todo está construido, por cierto, todo es construido. No, la propia vida biológicamente pues no es construida, ¿no? Simplemente somos finitos y todo, y yo creo que sí hace falta recuperar esa parte de la llamada naturaleza humana, las bases biológicas que tenemos nosotros como base incluso de nuestro comportamiento, o que acaso el impulso sexual no viene de naturaleza. Ahora ese impulso nos ha llevado a una condición muy hipócrita, a desviar la mirada cuando vemos a alguien bonito o bonita del otro sexo, porque no nos vayan a acusar de acoso. Entonces, volteas para otro lado, ¿no? O la forma de hablar, ¿no? Ya no puedes hacer chistes que hacías antes, ¿no? Por los derechos de algunos grupos. Bien, pero sigues pensando en términos, sigues deseando en términos impulsivos biológicos. Bueno, esas son las bases, ¿no? Por supuesto que ya de ahí, para lo institucional, hay un gran techo histórico. Ya ahí sí está construido. Ahora, ¿cómo se construye la realidad, ¿no? Y aquí, pues Maquiavelo vuelve a imponerse. La realidad está construida políticamente y transmitida estéticamente, ¿no? O sea, no se construye así en un congreso que va a determinar cómo vamos a entender la realidad, cómo va a ser la realidad. Por supuesto que hay congresos de este tipo. Y por supuesto que hay think tanks que dicen, ahora vamos a empujar el proyecto democrático, ¿no? Pues hay que ver quién era Samuel Huntington, Michel Crozier y Watanabe. ¿Quiénes eran los que diseñaron la estrategia de legitimación de los nuevos regímenes que se iban a precipitar cuando las democracias entraran en crisis de gobernabilidad? Ya que no entienda que una democracia a partir de ese documento de 1973 ya dejó de ser una forma de gobierno y se convirtió en una forma de legitimar o de hacer gobernables las sociedades democráticas, pues es que ya no está entendiendo nada de lo que es el poder, de lo que es el Estado, de lo que es el poder ideológico y de los medios sutiles a través de los cuales se extiende el poder ideológico. ¿Cuáles son esos medios sutiles? Pues la música, las series, Netflix, el fútbol americano, los canales de Disney, que creo que ya son todos, ¿no? Y esa es una formación moral desde los niñitos. Y todas las películas de Walt Disney, todas, y las otras también están cargadas de juicios morales sutiles, que se absorben de una manera más o menos racional. Bueno, ¿qué pasa acá? Que la formación es en moral cristiana. Esa. Y Maquiavelo se convierte en un demonio frente a la moral cristiana, ¿no? Porque en realidad la moral de Maquiavelo está más cercana a Nietzsche, para que es más familiar, o con Carl Schmitt, que te dice, pues es que la política, lo que es político puede ser cualquier cosa, si agrupa a los sujetos en amigos y enemigos, ¿sí? Y resulta que nuestra manera de hacer política es que es amigo-enemigo, si se fijan. Cuando yo condeno al racista o al homofóbico a través de Facebook, que es mi cyberpolitics, ¿no? Y entonces lo condeno, pinche racista, ¿no? Culero, porque se ofende, ¿no? Se agrede.
Y ese simple hecho ya me está poniendo en un terreno moral. No cívico, sino moral. Lo condeno moralmente por racista. Bueno, este propio terreno ya le dio la razón absoluta a la moral cristiana. Incluso cuando yo digo, la verdad absoluta no existe. Bueno, pues efectivamente lo que estás diciendo tampoco existe porque está aspirando a ser una moral absoluta. Entonces, todas estas contradicciones lingüísticas abren la ventana para observar la dinámica moralística cristiana de lo que se entiende hoy en día por ética, ¿no? No eres ético. ¿Y tú quién eres para hacer ese juicio? Tienes que ser Dios supremo para hacer ese juicio. Si no, no eres más que un ciudadano común y corriente y no tienes por qué juzgarme. Si hice algo ilegal, entonces acúsame en el cuadro de leyes, reglamentos, normas, pero no me quieras a mí desprestigiar por una condena moral. Ajá. Y esto es lo que está pasando como consecuencia del relativismo moral propio del multiculturalismo, ¿no? El primer elemento del etos posmoderno. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué moral? A diferencia de la cristiana, la moral de la dignidad militar y de la dignidad de la fuerza. Una fuerza que no puede ser bruta, sino una fuerza inteligente, una fuerza desplegada. Por eso se dice fuerza estratégica, racionalidad estratégica, la del ajedrez, la que se sublima en el ajedrez, ¿no? Cuando yo te gano en el ajedrez, estoy demostrando que soy más inteligente, ¿no? Y se siente bonito, se siente bien ganar, ¿no? ¿Cómo voy a elegir perder? No, me gusta ganar. Bueno, esto se sublima por los aparatos ideológicos del Estado, diría Althusser, ¿no? O sea, cuando gana el América, los perdedores en la vida se sienten ganadores. No sé si se fijen. Igual que los del Pumas, nada más que son de lentes, se ponen lentes. Pero se sienten ganadores. ¡Ay, ganamos! Es la sublimación de ese carácter para que esos ganadores del América o del Pumas se sientan menos mal por perder en la vida. Es clarísimo. Y entonces, ¿qué moral? Una moral de la libertad como autodeterminación. En el cristianismo, ¿qué es la libertad? ¿Verdad? Ahí sí, pues la libertad que existe en comunidad. Solamente eres libre en comunidad. ¿Y cómo se es libre subjetivamente en comunidad? Si esa comunidad la gobierna un gurú, por ejemplo, o el que se dice representante de lo común. ¿Quién? Pues es el patrimonialismo, ¿no? Entonces Maquiavelo tiene muchísimo que decirnos a los mexicanos. Muchísimo, ¿no? No puedo poner en peligro la salud por hacer la salud pública, por hacer una fiesta al santo patrono. No te metas con eso, eso es sagrado. Tú eres un demonio, eres un hereje, ¿no? El dogmatismo con lo que asumimos las ideologías es increíble, es antirrepublicano. Incluso cuando los republicanos se convierten en dogmáticos, ¿sí? Eran marxistas dogmáticos, luego se volvieron liberales republicanos, pero igualmente dogmáticos. Son consecuentes, eso sí, pero son dogmáticos. Entonces, hacen un republicanismo dogmático, pues entonces, ¿para qué? El otro es autonomía, que quiere decir, nada está determinado. Nada está determinado. Abramos la posibilidad de dialogar y que la retórica técnicamente tenga la capacidad de convencer, que no te convenza yo por la fuerza o por la amenaza. Y eso es lo que esconde la moral cristiana, que te dice, renuncia por ética. ¿Por qué? Nada me obliga a renunciar. ¿Qué hice? Me tienen que demostrar primero que soy culpable. Tiene que haber una sentencia de un juez competente, no del consejo técnico o de la junta de, no sé, del buen gobierno y del comportamiento
adecuado de los institutos, los colegios y las escuelas. Pero ojo, ha habido linchamientos mediáticos. ¿Y dónde está el juez? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el magistrado? ¿Dónde están los hombres de la ley? En ninguna parte. Entonces ya cualquiera se puede adjudicar mediante la moral el carácter de inquisidor y entonces emitir un juicio perverso en contra de quienes no estén de acuerdo con sus intereses. Entonces, la moral republicana es un enorme compromiso, es una enorme carga, porque es la moral de la responsabilidad. Yo respondo. Si te acuso, Carlos, yo tengo que demostrar que eres culpable y no me tienes que demostrar que no eres culpable. O sea, casi me enseñas tus tweets para decir, no es cierto, no soy racista. Y yo te puedo decir, es que los borraste. Y entonces ya la cosa se convierte absolutamente en arbitraria. Vivimos una época además de ruptura del procedimentalismo jurídico, en todos los sentidos, ¿eh? Y con las redes sociales, la impunidad completa. ¿Quién responde? Hasta tienes que responderle a bots o fantasmas o güeyes que se cambian el nombre para no responder. Interesante. Muy interesante, diría. Doctor, otra pregunta aquí. Gustavo, le agradezco mucho la respuesta, muy puntual. Gustavo Nava pregunta, como siempre, excelente presentación, doctor Gerardo, felicidades. ¿Qué papel juega el tema de la guerra en esta relación entre la moral y la libertad, tanto en Maquiavelo como en la filosofía política moderna? Bueno, una pregunta muy amplia, pero no sé si pudiera comentar algo al respecto, doctor. La guerra. Claro, la guerra es una condición permanente de los seres humanos. Maquiavelo tiene un arte de la guerra y asume que la guerra es parte de la política. Ya después Clausewitz lo sintetizó con la famosa frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La política siempre trae el fantasma de la guerra, ¿no? Aquellos pacifistas absolutos, pues simplemente son como místicos en la política, ¿no? Es mejor asumir que la guerra es parte de la política y que difícilmente se va a renunciar al uso de la fuerza, así nada más, unilateralmente, ¿no? Yo me voy a desarmar. Imagínate los Estados Unidos, yo me voy a desarmar, ¿no? Porque contamina el planeta. Entonces, y Putin feliz, y el Partido Comunista Chino feliz, ¿no? Así como México y su tratado de Tlatelolco. No, aquí no vamos a hacer armas nucleares. ¡Ey! No, sí hay que hacerlas, porque si no, no te van a respetar, ¿no? No, somos pacíficos. Muy pacíficos, este país pacífico. ¿Cómo fueron las 3 transformaciones anteriores? La independencia, pues Hidalgo no era pacifista y era cristiano, ¿no? Le gustaba vivir y vivir bien y todo eso, pero era cristiano, ¿no? La guerra de reforma no fue pacífica. Ahí andaba Benito Juárez, hasta mataba emperadores, ¿sí o no? Y es nuestro héroe. Luego, la Revolución Mexicana, no inventes. Pacífica no fue. Ay, pero ahora somos pacíficos. No, espérate. Hay que entender qué es la violencia, ¿no? Y qué es el monopolio de la violencia física y también simbólica. Porque esto es palabra de Bourdieu, por lo tanto, profética. El Estado se caracteriza por el monopolio de la violencia física legítima, dice Weber, muy bien, y por otros monopolios, muy bien. Pero hay un monopolio increíble, el monopolio de la violencia simbólica legítima. Y el núcleo del Estado, el núcleo del poder es la decisión. Cuando yo concentro la decisión, tengo el poder. Muy bien. ¿Qué me da la acumulación del capital? Me da poder. Porque si se fijan bien, lo que se acumula son signos en papeles o en interfase. Signos. Cuando los seres humanos nos pongamos de acuerdo en deslegitimar esos signos como representativos del poder, estamos hablando de un cambio del poder, ¿no?
No estamos hablando de Slim como acumulador de bienes de uso, ¿no es cierto? Estamos hablando de un hombre que acumula poder de decisión sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro tiempo. Ese es poder. Y Maquiavelo nos lo revela. No de esta manera, porque pues evidentemente ya tenemos detrás de nosotros pues el idealismo alemán, la historia del siglo XIX, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, los marxistas, los revolucionarios, las dos guerras mundiales, ya debimos de haber aprendido, ¿no? Que si queremos aterrizar utopías, vamos a generar regímenes morales, pero altamente autoritarios, que se imponen moralmente. Entonces, pues sí, efectivamente la pregunta de Gustavo Nava es muy amplia, así muy extensa, pero básicamente la respondemos de esa manera, ¿no? Sí hay una moral que se hermana con la libertad, pero no es la moral kantiana, porque esa moral es de la inacción. Ajá. Y tanto es así que él revela, bueno, no es que le consultemos al pueblo qué hacer, es como si el pueblo fuera racional, pero sabemos que no es racional, entonces nosotros los maestros de la ley sí sabemos qué hacer. Es con esto Kant demuestra cómo es el poder representativo del mundo moderno y realmente habría que impulsar la idea más bien de la autonomía como carácter del humanismo ciudadano, del humanismo cívico, y convertirnos en ciudadanos cívicos, ilustrados, ciudadanos cívicos sería un pleonasmo, en habitantes cívicos de nuestra comunidad política. Y entonces podríamos aspirar a instituciones más sólidas, pero también a decisiones de Estado o a convertirnos en un auténtico Estado, que yo no sé si esto pueda hacerse sin los Estados Unidos y sin el resto de América Latina, ¿no? La verdad es que no veo, es decir, América Latina está siendo absorbida culturalmente por la cultura gringa, ¿no? Y en primer lugar nosotros, los que compartimos 3,000 kilómetros de frontera y una gran carga cultural con su industria cultural, con su comida grasosa, con su manera de consumir, ¿no? Y pues Europa hizo lo suyo. Europa, bueno, ahora se salió Inglaterra, pero Europa hizo su comunidad, ¿no? Y francamente tienen una visión del bienestar, de la felicidad y de la vida que en mucho nos supera, y como vemos ahora con la manera en que los europeos han tratado de enfrentar la pandemia, a diferencia de los Estados Unidos, pues sí vemos que hay un gran sentido de lo social, por lo menos en salud y educación, ¿no? Esperemos que no nos colonice el espíritu gringo en la educación pública, en la educación, perdón, a nivel de superior, porque tiene universidades muy caras, ¿no? Y francamente, pues no alcanza aquí si no fortalecemos un sistema de universidades públicas que sea eficiente y que no fluyan, que no se roben ahí la estafa maestra y que no sirvan para lavar dinero, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Gustavo Nava hizo una pregunta como para varios seminarios, ¿no? Seguramente estará diseñando unos seminarios que luego da a conocer al público, pero afortunadamente de manera gratuita. Doctor, muchas gracias. Bueno, le agradezco. 2 preguntas y ya con esto cerramos. No veo que esté la gente ya por ahí preguntando. La primera es de aquí de Humberto. Humberto pregunta, ¿qué hacer con las interpretaciones erróneas de Maquiavelo en nuestros tiempos ante el flujo de información actual, concretamente aplicado a la praxis política de cada país? Creo que se refiere a qué hacer con esas interpretaciones. Y yo tengo otra que me parece sumamente importante. Maquiavelo constantemente es reconocido por ser el primero, quizás, no sé si lo sea, en hablar del relativismo de los valores, ¿no? En plantear que en la esfera de la política imperan unos valores que no necesariamente tienen que ser los valores de la moral cristiana, ¿no?
y que pueda haber conflictos valorativos, ¿no? Me parece interesante este asunto que mencionaba de moral y libertad frente a ese relativismo moral que Maquiavelo quizás está dejando o abriendo, ¿no? Puede haber diferentes morales y en todo sentido, hacer un Estado, la libertad, no sé si Maquiavelo está diciendo a veces que es válido usar la violencia, saber el uso discrecional de la violencia mientras se garantice la libertad, una libertad republicana. Pero bueno, son dos momentos, no sé si pudiera comentar algo al respecto de esa cuestión de los valores en Maquiavelo, esa relatividad, y el asunto de la libertad, ¿no? O sea, ¿qué tanto Maquiavelo como político, como estratega, como eso que menciona de mantener el Estado, qué tanto él sostiene y justifica este uso de la violencia para poder garantizar libertad? Porque parece que en El Príncipe esa es una lectura que ha sido muy usual y como mencionaba usted, se queda con el Maquiavelo republicano, ¿no? El Maquiavelo de la libertad, de la democracia, el gobierno de los muchos. Pero no serán dos momentos diferentes, sin embargo, necesario el primero. El Príncipe es necesario para llegar a esta república, digamos, de libertades civiles y donde los muchos pues participen. Con eso me quedo, doctor, ese comentario que haría y la pregunta de Humberto sobre las interpretaciones. Le agradezco mucho y le cedo el micrófono a usted y a los demás les agradezco que hayan estado escuchándonos y al doctor. Muy interesante como siempre y puntual. Doctor, gracias. Muchas gracias y muchas gracias, Humberto, por la pregunta. Bueno, lo que yo recomiendo es leer a Maquiavelo, porque incluso en italiano es fácil para nosotros, ¿no? Compartimos la lengua romance. Y le dije todo el tiempo en español, Nicolás Maquiavelo. En realidad es más elegante decirle Niccolò Machiavelli, ¿no? Y citar su obra en italiano y todo eso, pero está en español la mayor parte de su obra. Y yo lo que recomiendo siempre con él y con otros autores, excepto algunos que sí son un poco o mucho difíciles, y entonces, pues sí requiere ciertas introducciones que te lleven de la manita de gente que ya tiene más experiencia en la lectura de textos difíciles, de textos filosóficos. Pero en el caso de Maquiavelo es muy claro, entonces hay que leer a Maquiavelo directamente, ¿no? Y después ir a interpretaciones eruditas. Y escoger, es que es imposible abarcar, Maquiavelo da para toda una vida, ¿no? Y las bibliotecas están rebosantes, sobre todo en italiano, de interpretaciones sobre Maquiavelo, interpretaciones libres sobre Maquiavelo, aparte de toda la amplia escritura de popularización que ha tenido la obra de Maquiavelo. Por lo demás es divertida, es que depende también del humor que esté uno, ¿no? De pronto te dan, mira, tienes que dar un curso de liderazgo y pues Maquiavelo sí sirve para el liderazgo, aunque sea para empresas o para administradores públicos o para líderes de partidos, sí da. Y entonces lees esos con placer, digamos, ¿no? Pero ya para extraer el Maquiavelo que realmente escribió, y para discernir uno mismo autónomamente si tal o cual autor lo está interpretando bien o mal, pues hay que leer a Maquiavelo y todo. O sea, El Príncipe, por supuesto, hay unas ediciones muy bonitas bilingües del Príncipe. Los discorsi, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, la historia de Florencia, el arte de la guerra, y se publicó un libro de cartas muy interesante. También, y entonces, ¿cuáles 3 libros sobre Maquiavelo, así de memoria? Si me obligas a decir, dame 3 libros que recomiendas de Maquiavelo. Y entonces te diría, como un egregio presidente hace unos años, en estas fechas, dijo, la Biblia, no toda la Biblia, sino algunos capítulos, pero no, la Biblia la recomiendo por cultura general, pero recomiendo El momento maquiavélico de Pocock. El momento maquiavélico de Pocock. Es un mamotreto que te revisa pormenorizadamente el debate del Renacimiento. No fue solo Maquiavelo, ¿no?
Era Guicciardini. Por cierto, Maquiavelo, qué lástima que ya se desconectaron, no es el autor de la frase el fin justifica los medios. El fin justifica los medios no es de Maquiavelo. No está en Maquiavelo, no está en su... Bueno, de Pocock, El momento maquiavélico, está traducido y publicado por Tecnos. Mansfield, me permite Maquiavelo y los principios de la política moderna, una gran introducción a su texto. Por supuesto, Chabot, escrito sobre Maquiavelo, y ese de Chabot es extra, pero el que sí me interesa que lean es el de Hans Baron, ¿no? En busca del humanismo cívico florentino. Estos son el Maquiavelo en su contexto, esos tres que dije, el de Mansfield, el de Pocock y el de Baron, Hans Baron, son los que recomiendo para darse una idea del clima que dio como consecuencia lógica y natural el pensamiento de Maquiavelo. Y no solo es Maquiavelo, ¿no? Son varios otros autores de este pensamiento que, según Pocock, se va a traducir después en la concepción de República y Democracia de los Estados Unidos. Y es algo que no podemos despreciar porque nosotros vivimos en una órbita de una república imperial. Y es la República Gringa, nada más que su imperio es cultural y es ideológico. Ajá, ese es el imperio gringo, según yo. Entonces, antes de las interpretaciones, y pues es inabarcable el universo de interpretación en una sola vida. No te agotas la vida leyendo, más bien te agotas la vida leyendo todas las interpretaciones que hay de Maquiavelo, nada más las ves así y dices, qué admirable que se dediquen algunos autores a leer las interpretaciones de Maquiavelo. Y Carlos, aprovecho para reiterar mi agradecimiento por tu invitación, por tu consideración y por las palabras que has dedicado a mi exposición. El relativismo moral es el fenómeno que adviene al entendimiento cuando nos enfrentamos a un conflicto de morales. Pero nunca se decide relativamente sobre un conflicto moral. La solución es política. Y entonces se debe optar. De hecho, la neutralidad, según Maquiavelo, no existe en política. Es decir, si tú eres neutral en un conflicto entre dos, vas a quedar mal con uno y con otro. Con el que gana porque no lo apoyaste. Y con el que pierde porque no lo apoyaste. Y la neutralidad siempre encierra una hipocresía desleal. Y entonces eso, de deslealtad, y entonces eso revela al que no conviene ser aliado. Te estás peleando con otro y tú crees tener la razón. El otro también cree tener la razón. Y tu amigo, el que te prometió que era tu brother o tu sister y todo eso, te dice, no, yo no me meto. Eso arreglan los de ustedes. Tú vas a ganar y lo vas a mandar al diablo por desleal y no es confiable. Ningún adulador es confiable. Ningún adulador es confiable. Entonces, no. Aquí, entonces, el relativismo simplemente es un momento de la percepción y del entendimiento. En realidad, sí hay verdad absoluta, pero absolutamente impuesta por la política. Este es el asunto maquiaveliano. O sea, no hay relativismo. Fíjate, aquí muy Zizek'iano, ¿no? La conciencia de que una pugna moral se puede resolver mediante el relativismo es occidental. Y es cristiana. O sea, darle un lugar al otro. Hoy el discurso académico ya fue colonizado por esta idea del otro. No saben lo que dicen. El otro verdaderamente otro es el nazi.
vas a comulgar con él? ¿O por qué es el indio? ¿O por qué es la mujer? ¿O por qué es el pobre? ¿Porque lo dice Enrique Dussel? No, el otro es el que no comparte para nada mi forma de ver la vida. Por eso yo lo pongo así, es el nazi. El cabrón racista, sexista, patriarcal, que te quiere imponer su verdad por la fuerza. ¿Con él vas a hacer una comunidad ética? Pues claro que no, de él te vas a defender. Entonces, la fuerza, la violencia, la agresión, nunca, jamás nos han abandonado en la historia, hasta hoy. Nos abandonarán en el futuro. Científicamente no podemos hacer más que proyecciones y algún análisis de prospectiva. No va a desaparecer. Entonces, relativismo, un primer momento de ingenuidad lo tiene cualquiera, pero se resuelve políticamente. O sea, Maquiavelo dice, sí, la verdad de un argumento no procede de la verdad del argumento. Tú puedes tener la verdad, pero ser un Savonarola, un profeta desarmado, y vas a yacer muerto en una pira porque te van a quemar. ¿No? Pues como a Savonarola, el profeta desarmado. ¿No? Trotsky en el exilio. No Trotsky cuando tenía el poder, sino Trotsky en el exilio. Llega un agente soviético, de origen cubano, mata a Trotsky. Es un profeta desarmado, como bien dijo Isaac Deutscher. ¿Sí? Ese es el profeta desarmado como Savonarola. Maquiavelo le pone esa caracterización. Hay que ser profetas desarmados, pues si quieres, pero es mejor ser profetas armados, como Huntington, ¿no? Que hacía profecías, pero claro, estaba armado. Era el despliegue ideológico, muy inteligente por lo demás, del poder imperial gringo. Y entonces, bueno, pues mejor leer a Kissinger, leer a Huntington, leer a Fukuyama y no temer que nos contaminen porque nos hablan de la verdad efectiva de las cosas del imperio gringo en la actualidad. Y eso hay que saber. Gracias, muchas gracias, Carlos. Doctor, muchas gracias. Una vez más, es un honor siempre escucharlo, de verdad. Siempre aprende uno y usted siempre nos incita a leer más y a trabajar más porque siempre nos deja con dudas, con detalles que nos impulsan y eso siempre se le agradece, ¿no? No cualquier expositor, de verdad, te deja con ese interés. Estoy seguro que de aquí varios se van a ir a conseguir el libro de los libros que acaba de mencionar, el de Popov, que es un muy importante, y los demás. Y a leer a Maquiavelo, como es el doctor, y estaremos pues al pendiente. Doctor, perdón. Y también los libros de Gerardo Ábalos, ¿no? Porque perfecto. Si no, Aquí tengo uno precisamente que me regaló, que es Leviatán y Behemoth, ¿no? Hace algún tiempo, aquí está, justamente. Behemoth, sí, muy bien, Behemoth, excelente. Ahí está. Figuras de la teoría del Estado. Maquiavelo. Exactamente, pues habrá que echarle un ojo de nuevo. Y doctor, una vez más, muchas gracias. A todos les agradezco quienes hayan estado por aquí. Le pueden escribir al doctor por ahí en Facebook si les quedó alguna duda. Ya le verá si tiene chance de responder algo, porque sé que anda muy ocupado siempre. Y demás, pues agradezco una vez más a todos, que pasen excelente día. Subiremos el video yo creo que mañana, doctor, para que lo pueda compartir también desde YouTube y que más gente pues pueda tener acceso a él. Gracias una vez más. Buen día a todos. Ay, muchas gracias. Se los agradezco mucho. Muchas gracias. A usted, doctor. Que tenga buen día. Chao. Chao a todos. Igualmente, hasta luego. Bye.